Buenos días, señores estudiantes. Vamos a ver en esta clase suma de vectores por el método del polígono y analítico, ¿sí? Entonces el método del polígono es por un método gráfico y el analítico es por un método matemático. Es decir, entonces vamos a ver un breve concepto en lo que significa la suma de vectores. Pues bien, la suma de vectores es una operación fundamental en física y en matemáticas que permite combinar dos o más vectores para obtener un vector resultante. ¿Ok? Ahora vamos a ver un breve resumen de lo que es el método del polígono. ¿Sí? Este es el método gráfico. El método del polígono es una técnica gráfica para sumar vectores. Consiste en dibujar los vectores en el plano cartesiano a sumar en un plano uno a continuación del otro, manteniendo su magnitud y dirección. 2. El vector resultante es el vector que cierra el polígono desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. La famosa técnica cabeza a pie, ¿sí? Como dice, unimos el inicio del vector 1 con la cabeza del último vector, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejercicios. Vamos a ver que no es el método analítico. El método analítico, como dice, es una técnica matemática para sumar vectores. Consiste en descomponer cada vector en sus componentes rectangulares x, y. Sumar las componentes x y y de cada vector por separado. El vector resultante se obtiene combinando las sumas de los componentes x y y. ¿Ok? Ahora vamos a ver el objetivo de la suma de vectores. ¿Sí? ¿Qué me dice el objetivo? El objetivo de la suma de vectores por ambos métodos es obtener el vector resultante de la combinación de dos o más vectores, lo que permite determinar la magnitud y la dirección del vector resultante. ¿Ok? Resolver problemas de física que involucran fuerzas, velocidades y relaciones. Ok, pongan mucha atención estudiantes porque es un tema muy importante en lo que es en la física, sí, suma de vectores. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver. Tengo un ejercicio para sumar tres vectores. ¿Qué me dice el vector A? Tiene un módulo de 6 metros y con una dirección de 35 grados al norte del este, ¿sí? Mucho ojo que con esta dirección, del este. Ok. B, el vector B, tiene 5 metros de módulo y con una dirección de 120 grados al norte del este, ¿sí? El vector C me dice que tiene de módulo 4 metros, dirección 210 al norte del este. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio. Vamos a empezar con el método gráfico. Ok, vamos a ir con el método del polígono. Ok, por recordarles, para graficar los vectores, primero, como se llegan a clases, tenemos que graficar el plano cartesiano. Ok, vamos a graficar el plano cartesiano. Entonces, ok, dibujamos las coordenadas. Entonces vamos a ponerle ya los nombres, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de arriba sería norte, ok, norte, muy bien, pongo sur, mira aquí norte, sur,
este y este, ¿ok? Miren, ya tenemos el plano cartesiano con sus diferentes nombres de los puntos cardinales. Entonces, vamos a ver. ¿Qué me dice el primer vector? 35 grados. Entonces, jóvenes, primero, con su juego geométrico, tienen que señalar los grados, ¿sí? Mucho ojo aquí. Dice del este. Entonces, cogemos 35 grados, ¿no? Con su radiador del juego geométrico, ya saben, le centran, ¿sí? Le centran, tiene que coincidir este plano cartesiano con el puntito del centro de su radiador. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Ok? Miren, ya señalé 35 grados. ¿Ok? Ya está aquí señalado 35 grados. Muy bien. Me dice que tiene un módulo de 6. ¿Ok? De 6 metros en este caso. Entonces, cogemos con la reglita. Medimos desde el origen hasta que nos dé 6. En este caso ustedes harían una escala, harían que 6 metros valga 6 centímetros, es decir, 1 metro vale 6 centímetros, ¿ok? Entonces, ya, con la reglita, ustedes, el cuadro, ¿no? Como indique. Grados, y el módulo tiene que darle desde el origen hasta la punta del vector, en este caso 6 centímetros para ustedes, ¿ok? Muy bien. Una vez que haya graficado el primer vector, miren, tengo el ángulo y el módulo. Voy a graficar el vector número 2. Entonces, como se le indica, primero señalamos el ángulo, ¿sí? Ok, miren, aquí ya tengo señalado con el radiador un ángulo de 120 grados. ¿Okay? Desde el origen, jóvenes, sí, desde el origen. Desde el origen con su radiador señalan 120 grados, ¿ok? Desde el este, por acá, ¿sí? Ahora, me dice que tiene un módulo de 5 metros, en su caso 5 centímetros. Muy bien. ¿Ok? Ahí está señalado. Muy bien. Listo. Ahora me falta graficar el vector C, ¿sí? Entonces, jóvenes, recuerden, primero señalo los grados, ¿sí? En este caso me dice 210 grados, ¿ok? Entonces señalo. Miren, 210. Entonces, recordemos que cada cuadrante tiene 90 grados. 90 más 90, 180 y 210 está en el tercer cuadrante, ¿ok? Está en el tercer cuadrante. Entonces ya hemos señalado los grados, dice que tiene 210 grados, ¿no? Entonces, ok. Y dice que tengo que hacerle un módulo de 4 metros, en su caso 4 centímetros. Ok. Miren, ya están graficados los 3 vectores, ok. Vector A, vector B, vector C, con un ángulo alfa, beta, gamma, ¿sí? Listo. Entonces, ahora por aquí tengo un graduador. Vamos a conseguir, tengo un graduador. Voy a que cuadre los si está bien dibujados los ángulos, ¿sí? Vamos a revisar. Ok, este es un juego geométrico con sus radios. Entonces, recuerden, jóvenes, tiene que coincidir el centro del plano cartesiano con el centro de su graduador. Ok, ahí está. Vamos a verificar. Entonces, el ángulo del vector 1, en este caso el vector A, dice que tiene 35 grados desde el este. Entonces vamos a ver 10, 20, 30, 35, ¿sí? Miren, jóvenes, está justo en 35 grados. Entonces, el ángulo alfa tiene 35 grados. Vamos a ver el vector B.
El vector B dice que tiene 120 grados. Entonces contemos. Recuerden que cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces, de aquí ya tengo 90. 100, 110, 120. ¿Sí? Está en 120 grados. Muy bien. Vamos a verificar el vector C. El vector C dice que tiene 210 grados. Recuerden, cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces sería 90 más 90, 180. 180, aquí está 180, 190, 200 y 210. Entonces, como hemos verificado, sí cuadran los tres ángulos de los vectores. Muy bien. Entonces, con este graduador ustedes tienen que comprobar en su cuadernito, ¿ok? Ya dejémoslo a un lado el graduador. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la clase de hoy? Ya tenemos graficados los vectores, lo que ustedes ya saben graficar en su cuadernito. Vamos a graficar las componentes. Entonces, ¿qué son los componentes? Del vector A tiene una componente en X y en Y. ¿Cómo tienen que graficar ustedes? El momento en el puntito donde dio, en este caso, 6 centímetros en su caso, tienen que bajarle una perpendicular hasta el eje X, ¿sí? Entonces, ustedes con sus escuadras bajan rectito, rectito, ¿sí? Muy bien. Entonces, me va a salir de esta manera. ¿Ok? Ok, miren. Entonces, esta es la componente Y del vector A, ¿sí? Esta es la componente Y del vector A. Ahora, del mismo puntito, de manera horizontal, paralela al eje X, vamos a graficar la componente del vector A en el eje X, ¿ok? ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vector A, componente Y. Vector A, componente X, ¿ok? Listo. Entonces, ahora en este momento voy a graficar de igual manera las componentes del vector B, ¿sí? Las componentes del vector B. Muy bien. Entonces, del puntito, ¿sí? Donde terminó este vector, tiene que bajarle una vertical, ¿sí? Recta. Entonces, miren, me quedaría de esta manera. Me dice que esta es la componente Y del vector B. Ahora voy a sacarle la componente X del vector B. Sí, ya saben. Tienen que sacarle aquí rectito, jóvenes, con las escuadras que todos ustedes tienen, ¿sí? Ya saben que es de manera obligatoria tener su juego geométrico, ¿ok? Miren, entonces ya tengo las componentes Bx y la componente Y en el vector B. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a sacar las componentes del vector C, ¿sí? Entonces, ¿las componentes cuáles son? Ok. Para sacar la componente en Y del vector C, del puntito, trazamos al eje X, en este caso, ¿sí? Vamos a ver entonces. Ok. Ahí tenemos la componente C, con la componente Y del vector C. Ahora voy a sacar la componente X del vector C. Entonces aquí va a salir una gráfica, ¿ok? ¿Listo? Miren. Entonces, ya tenemos graficado los tres vectores, ¿sí? Con sus respectivas componentes. ¿Ok? Ahora, en este momento entonces vamos a hacer el método analítico. Voy a ver cuánto me calcula cuánto vale
la componente del vector A en Y y la componente X del vector A. ¿Ok? Entonces recordemos. Miren, entonces me dice, miren, cálculo de las componentes del vector A, cálculo de la componente X del vector A. Entonces recordemos, tengo aquí vector A en el eje X. ¿Qué me dice? Módulo por coseno del ángulo alfa en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el módulo que es 6 metros, ¿sí? Por coseno. Recuerden, jóvenes, cuando estamos con el eje X es coseno, ¿sí? Métanse en eso su cabecita. Siempre cuando hablemos del eje X va a ser coseno, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice? 6 metros por coseno de 35 grados, ¿sí? Miren, aquí tengo el ángulo y aquí tengo el módulo que es 6 metros. Entonces, me dice que el coseno de 35 grados es igual a 0,819, 150, sí, es un decimal grandecito. Ok, ¿por qué se ha hecho con 3 decimales? Para que me salga la información correcta, ¿sí? Entonces, me dice que la componente X en el vector A es de 491. Muy bien, me dice que es 491. Recordemos entonces que decir que este aquí vale 491. Muy bien. Ahora, ¿qué dice? Cálculo de la componente Y del vector A. Muy bien. Entonces dice, vector A, componente Y es igual al módulo por seno de alfa en este caso. Recuerden, jóvenes, cuando hablamos del eje Y, siempre va a ser seno. Siempre va a ser seno. Muy bien. Entonces, recordemos que tiene el módulo 6, ¿sí? 6 por seno de 35, sí, por seno de 35. Recuerda que estamos hablando de este triangulito, ¿sí? O de este cuadrante. Estamos hablando. Muy bien. Entonces, me dice que el seno de 35 es igual a 0,573576 decimales, sí. Son decimales exactos grandes para que salga decimales exactos. Muy bien. Ahora, me dice que la componente en Y del vector A es igual a 3,44. Quiere decir que esta medida de la componente Y del vector A es 3,44. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar si tenemos esas medidas. ¿Ok? Miren, sí. Esto aquí ya me manda el sistema, ¿no? Dice que X, el vector A, vale 491, lo que hicimos con el método analítico. Y me dice que componente en Y 344, ¿sí? Ok. Ahora vamos a ver la componente. Vamos con el vector B. Muy bien, miren. Entonces, recuerden que son las mismas fórmulas. Lo que cambia aquí son los datos, ¿sí? Los datos. Ok, entonces, ¿qué me dice que tiene el vector B? Tiene un módulo de 5 metros y con un ángulo de 120 grados. Muy bien, entonces, aquí ya tengo la ecuación. ¿Qué hago? Cuando ya tengo la ecuación, reemplazo por los datos conocidos. Entonces me dice, en la componente X del vector B es 5 por coseno de 120. Muy bien. Entonces, el coseno de 120 es igual a 0,5 negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en el segundo cuadrante. Muy bien. Entonces, más por menos, menos. 5 por 0,5 me da 2,5. Muy bien. Entonces, acá el componente de X, ¿sí? Del vector B, que está aquí. Acá, ¿qué me dice? Calcula componente Y del vector B. Muy bien. Entonces me dice, igual,
Cuando estoy hablando del eje Y es seno. Sí, jóvenes, siempre recuerden esto. Eje X, coseno, eje Y, seno. Muy bien. Entonces, B, módulo por seno del ángulo beta en este caso. Entonces, 5 por el seno de 120. El seno de 120 me dice que me da 0,866. El momento de multiplicar 5 por 0,866 me da 4,33. Es decir, que esto vale 4,33. Vamos a verificar si está bien hechos los cálculos. Ya, miren. Dice eje X menos 2,5, igual que aquí, el método analítico y el método gráfico. Eje Y dice 4,33, método analítico y método gráfico coinciden, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hacer los cálculos del vector C. Muy bien, miren, ¿qué me dice el vector C? Tiene un módulo de 4 metros, ¿sí? Y tiene un ángulo de 210. Entonces, ¿qué me dice? Módulo por coseno de gamma en este caso. Entonces, 4 por coseno de estos 10. Ok, coseno de 210 me da menos 0,866. El momento que multiplicamos estas dos cantidades me da negativo. ¿Por qué? Más por menos, menos. Entonces, 4 por 0,866, 3,46. Quiere decir que esta cantidad aquí me da 3,46. ¿Sí? 3,46. ¿Ok? Ahora vamos a ver el eje Y. Eje Y me dice del vector C. C por seno de gamma en este caso. Entonces, sabemos que el módulo del vector C vale 4 por seno de 210. 4 por menos 0,5. 0,5 es del seno de 210, ¿sí? Negativo. Entonces, más por menos, menos 4 por 0,5 me da menos 2 metros en este caso. Vamos a verificar, ¿sí? Vamos a verificar que me salga esas cantidades. Muy bien. Aquí miren, dice menos 3,46 por el método gráfico y menos 3,46 con el método analítico. ¿Ok? Vamos a ver el eje Y. Me dice menos 2 y menos 2. Entonces, miren, está cuadrado esto. Ok, cuando ya tenemos ya hecho los cálculos y hecho el gráfico de manera individual, ahora sí, vamos a hacer por el método gráfico la suma de estos vectores. ¿Sí? Vamos a hacer la suma de los vectores. Entonces, aquí tengo otra pantallita para ir jalando la información, ¿sí? Y ustedes vayan viendo ahí cómo tienen que hacer en su cuadernito. Muy bien. Ok, pues aquí tengo el plano cartesiano. Vamos a ver estos vectores que están aquí. Vamos a sumarles, ¿sí? Ok, entonces vamos a sumar. Pongo el eje, ¿no es cierto? El punto 0, 0. Vamos a ver entonces, vamos a graficar
voy a trasladar este vector acá, ¿sí? Entonces, miren, primero lo que es lo que hago. Señalo el ángulo, ¿ok? Miren, el primer vector, ángulo de 35 grados, 35 grados. Ya cuando tengo señalado, listo, voy y desde el origen hasta donde me dé 6 centímetros en ese caso para ustedes, ¿ok? De ahí grafico el vector. Muy bien, entonces miren, ya he graficado el primer vector, ¿sí? Entonces está un ángulo de 35 grados y con un módulo de 6 centímetros en el caso de ustedes, ¿ok? Ahora, recuerden, para sumar los vectores por el método gráfico tenemos que dibujar otro plano cartesiano al final o a la cabeza del vector. Listo, entonces vamos a ver cómo me queda. Miren, he graficado el plano cartesiano. Muy bien. Ahora le voy a ir poniendo nombres al plano cartesiano, sí. Ok, norte. Sur. Este y oeste. Muy bien. Entonces, una vez que tengamos dibujado el plano cartesiano al final del vector 1, ¿cómo le sumo al vector 2? Entonces aquí tendré que dibujar el vector 2, que es el vector B, con un ángulo de 120 grados. Entonces, le jalo el ángulo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ok, miren. Ángulo de 120 grados desde el este. Ya tengo señalado el ángulo. Ahora, vector de cuánto? En este caso de 5 centímetros. ¿Y de dónde? De aquí, joven. Desde el origen hasta donde me dé 5 centímetros. ¿Ok? Donde me dé 5 centímetros. ¿Ya? Miren. Ahí me dan, ¿no es cierto? Miren. Entonces, miren. El vector 1, 35 grados. Vector 1, 35 grados. Aquí está el vector 2, o que es el vector B. Le estoy sumando. Entonces, ¿cómo se suma? Se grafica al final del vector 1 otro plano cartesiano y se parte de ahí el segundo vector. Esa es la manera del método gráfico del método del polígono. ¿Sí? Ahora, ¿cómo grafico el tercer vector? Grafico otro plano cartesiano al final del vector 2 o en la cabeza. ¿Ok? ¿Ok? Miren. Ya, ahí tenemos otro plano cartesiano, ¿sí? Al final del vector 2 para sumar. Muy bien. Listo, vamos a poner los nombres. A ver, norte, sur, este y oeste. Muy bien, ya tengo los puntos ahí. Entonces, me dice que el vector C tiene un ángulo de 210. Listo, un ángulo de 210. Vamos a revisar. Sí, ya saben, señalamos del origen. ¿Ya? Miren,
ángulo de 210. ¿Con un módulo de cuánto? De 4 centímetros en el caso de ustedes, sí. Entonces grafico el módulo. Listo. Entonces, recuerden, señores estudiantes, ¿de dónde sale el vector resultante por el método del polígono? Se traza un vector desde el inicio del vector 1 hasta el final del último vector, en este caso del vector C. Entonces, graficamos el vector resultante, miren, ok, miren. Entonces, la cabeza tiene que estar con la cabeza del último vector y el pie con el pie del primer vector. Muy bien, miren, dice que por método analítico me sale un vector de 5,86 con un ángulo de 100 grados, 18 minutos con 50.48 segundos. Ok, vamos a hacer por el método analítico. Muy bien, vamos a sacar por el método analítico. ¿Ya? Ya. Recuerden, dice que el cálculo de los componentes del vector resultante es resultante en x es igual a ax más bx más cx. Recordemos que estos ax ya calculamos, bx ya hicimos el cálculo y cx ya hicimos el cálculo. Tenemos aquí, dice x del vector a 4,91, 4,91. Del vector b, componente x dice menos 2,5, está menos 2,5. Recuerden, cuando son números negativos ponemos entre paréntesis y luego esos paréntesis destruimos. ¿Qué me dice la componente x del vector c? Menos 3,46, menos 3,46, ¿ok? Entonces, como se les dijo, aquí tenemos un paréntesis con un número negativo, entonces destruimos. Más por menos, menos, y más por menos, menos. Entonces, 4,91 menos 2,5 menos 3,46 me da un valor de menos 1,05, ¿sí? Miren. Entonces dice que tengo aquí menos, ya, vamos a hacer menos 1,0,5. Vamos a ver, ¿qué me dice el resultante de y? Y de igual manera, como tenemos, es AY más vector Y más CY. Entonces, vamos a ver, el vector en Y, 3,44, ¿sí? Lo que está aquí. En el B, Y, 4,33, 4,33, 4,33. ¿Ok? Vamos a ver. Y menos 2, menos 2. Entonces recuerden, jóvenes, que este es el método analítico y el de aquí es el método gráfico, ¿sí? Estamos comparando. Entonces, ¿qué me dice? Que la componente del vector resultante en x de 5,77. Entonces, vamos a verificar. Ok. Vamos a verificar. Vamos a ver. Entonces, voy a sacar el vector resultante en y. Miren, recuerden que hay que trazar una línea, ¿cierto? Esta es la componente del vector resultante. Recuerden que el vector resultante es el que está con blanco. Sí, y está un poquito más grueso. Entonces 5,77, aquí está el método gráfico, y 5,77 por el método analítico. Ahora, vamos a sacarle el vector x, ¿sí? Miren, vector resultante en x me da menos 1,05 menos 1,05, ¿sí? Entonces, miren, coincidió el método analítico con el método gráfico. Ok, entonces ahí ahora vamos a ver qué ángulo tiene, ¿sí? O cuál es el vector resultante. Porque el vector resultante aquí me sale que es 5,86. Ok, entonces vamos a ver por el método analítico. Porque por el método gráfico me sale 5,86. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque la resultante
en X me da aquí 1,05, ¿sí? 1,05, 1,05. Resultante del vector Y me da 577, 577, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar esos datos. Ok, entonces, recuerden, base negativa, exponente par, se hace la respuesta positiva. Entonces, menos 1,05 al cuadrado me da 1,1025, ¿ok? 577 al cuadrado me da 33,2929. Al ser esta suma, me da 34.3954. El dato de sacar la raíz cuadrada de 34,3954 me da 5,86. Vamos a revisar, miren. Método analítico 586, método gráfico 586. Ya. Recuerden que ahora voy a calcular el ángulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden que aquí tengo ya calculado nuestro resultante. Muy bien. Recuerden. Voy a sacar este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, este ángulo de aquí, ¿cuál es el opuesto? ¿Sí? RY. ¿Sí? El opuesto es RY. ¿Y cuál es el adyacente? RX. Entonces, por lo tanto, tangente de un ángulo, en este caso θ, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando datos, me sale resultante en Y sobre resultante en X. ¿Qué me dice? Que el resultante en Y es igual a 5,77 sobre menos 1,05. Al momento de hacer esta división me da un más por menos menos y me da 5.425. Al momento de despejar, el ángulo me queda tangente a la menos 1 de menos 5.425. Listo. Ok, entonces, el momento que saco la tangente de a la menos 1 de menos 5,425 me da menos 79,685. Listo. Entonces, el momento que le paso a grados, me sale 79 grados, 41 minutos, 9.52 segundos. ¿Sí? Entonces, miren, jóvenes. Ningún ángulo me debe quedar negativo. ¿Ok? Entonces, como el vector resultante está en el segundo cuadrante, y recordemos, cada cuadrante tiene 90 grados, como está en el segundo cuadrante es 180 grados. Entonces, ¿qué hace? Se resta 180 grados menos 79,41, 79 grados, 41 minutos, 9.52 segundos. El momento de hacer esta resta me sale que tiene un ángulo de 100 grados, 18 minutos, 50.48 segundos, ¿ok? Como está aquí, miren. Método analítico, método gráfico coinciden. Entonces, aquí podemos ver, aquí está dibujados vectores y aquí está sumado. Eso, estimados estudiantes, es la clase de hoy. Gracias. Tengan un buen día.